Entonces la pregunta se convierte en: si los somalíes nunca se fueron, ¿cómo encontró la sangre extranjera su camino de regreso, antes de que comenzara la historia? Para responder a eso, tenemos que rebobinar el tiempo. No unos pocos siglos. Ni siquiera unos pocos milenios. Pero decenas de miles de años. Volviendo a un mundo intacto por ciudades, reyes o nombres. Mucho antes de que Mesopotamia tallara sus tabletas, antes de que Egipto levantara su primer obelisco, los humanos ya estaban caminando por el Cuerno de África. En el valle del sur de Omo de Etiopía, justo al otro lado del flanco occidental de Somalia, los científicos desenterraron los restos de Homo y 195.000 años. El Homo sapiens más antiguo conocido en la Tierra. Y 35.000 años después, cerca del valle de Lewash-Mitle, el Ertoman vivió y murió, uno de los primeros humanos anatómicamente modernos. Sus huesos, de casi 160.000 años, muestran calificaciones no de violencia, sino una preparación cuidadosa. Una especie de ritual funerario temprano. Quizás, incluso reverencia. Esta tierra no era solo un pasaje. Era casa. Un hogar para la humanidad. Y la evidencia no desapareció con el tiempo. Vive en el genoma somalí. Hoy, el linaje paternal dominante en los hombres somalíes es el haplogrupo E1b1b, más específicamente, el subclade EV32. No es solo prevalente, es abrumador. Más del 77% de los machos somalíes lo llevan, según estudios forenses de 2005. Esta rama de M35 probablemente se originó en la bocina. Es un linaje que una vez se extendió hacia el norte, hacia Egipto y el Levante, antes de que la historia comenzara a darse cuenta. Pero el lado materno contiene algo aún más profundo. El ADN mitocondrial, que pasa de madre a niño, nos cuenta otra historia. Las mujeres somalíes llevan una alta frecuencia de haplogrupo L3. Y este es el giro. Porque L3 es el antepasado directo de todos los linajes mitocondriales no africanos. M y N, los haplogrupos que construyeron Europa, Asia y las Américas, se remontan a ella. Ella vivía aquí, en la bocina. Alrededor de 65.000 a 70.000 años hace. Eso significa que el ADN somalí no es solo africano. Es preglobal. Lleva el código de los humanos que salieron de África y cambiaron el mundo. Y sin embargo, a pesar de este antiguo legado, a pesar de ser un puente genético vivo entre los continentes, la historia somalí permanece borrada de la mayoría de las narrativas. Sin faraones. No hay ruinas de mármol. No hay libros de texto. Solo líneas de sangre y huesos enterrados. Pero aquí está la fractura en la historia, la contradicción que se esconde a la vista. Los genomas somalíes son inequívocamente africanos, pero también están marcados por algo más antiguo que la ruta de la seda, más antiguo que el Islam, incluso que la agricultura. Se ha encontrado una extraña señal euroasiática, divergida del resto del mundo hace más de 23.000 años, se ha encontrado en el ADN somalí. Entonces, ¿de dónde vino? No de los comerciantes árabes. No de sacerdotes egipcios. Pero de un grupo de antiguos extraños que cruzaron a África mucho antes de que alguien pensara que podía. Y si esos extraños llegaron aquí, ¿qué estaban trayendo exactamente con ellos? No espadas. No comercio. No lengua. Pero algo aún más permanente, algo mucho más difícil de borrar. Una señal. Hace unos 23.000 años, durante el agarre helado del último máximo glacial, algo sucedió. Un cambio. Un movimiento. Un pulso de la humanidad fluyó de regreso a África, antes de la agricultura, antes de que la agricultura existiera en el Levante. Su sendero no aparece en piedra o guión. Pero su ADN todavía está vivo. Todavía detectable. En los huesos de los somalíes actuales. Estudios de todo el genoma, incluido el Pivet el Hodgson et al. 2014, abrieron la historia.
Los somalíes, junto con otras poblaciones de bocinas, llevan una señal genética que nadie esperaba. Una ascendencia de Eurasia Occidental que divergió de otros no africanos hace más de 20.000 años. Lo llamaron el componente tiosomal, porque es exclusivo de esta región. Ausente de Arabia. Ausente de Europa. Presente solo en poblaciones como el somalí, oromo, lejos, y nadie más. Esta no era la Edad de Bronce. Este no fue contacto árabe-islámico. Esto era paleolítico. Un tiempo antes de que la vaca hubiera sido domesticada. Y sabemos esto, porque mientras los árabes llevan el gen de persistencia de la lactasa del Medio Oriente, la variante T13910 evolucionó hace unos 4.000 años, los somalíes no. En cambio, desarrollaron su propia mutación lactasa, el alelo C14010, de una revolución pastoral independiente, miles de años después. Eso significa que la señal eurasiática en el ADN somalí entró antes de la agricultura, y antes de cualquier expansión pastoralista conocida. Vino con cazadores-recolectores. Posiblemente los recolectores epipaleolíticos de la costa del Mar Rojo o los primeros desiertos levantinos, migrando al Cuerno justo cuando la edad de hielo se descongeló y se abrieron nuevas tierras. No conquistaron. Se mezclan. Y esto es lo que desafía la lógica, lo que reescribe las reglas. Esa mezcla genética, esa colisión de la antigua euroasiática africana y prehistórica, debería haber producido el caos. Diferencia. Divergencia. Pero en cambio, creó Unity. Durante los próximos 10.000 años, esta ascendencia fusionada no se separó, se solidificó. Se convirtió en uno de los perfiles más homogéneos genéticamente del mundo. Los somalíes modernos, de Mogadiscio a Hargeisa, llevan casi idéntico tíos de esta mezcla de ascendencia africana, Eurasia. Un estudio forense incluso encontró que más del 70% de los linajes de cromosomas y cromosomas somalíes comparten un solo grupo de marcadores, el raro gamma gamma E3B1, ahora conocido como EV32. Lo que plantea la pregunta. Como una fusión prehistórica, una que comenzó antes de la agricultura, dio lugar a un genoma tan unificado, tan estable, que incluso 20.000 años después, todavía está resonando a través de los clanes de Somalia. ¿Quiénes fueron los hombres que transmitieron ese cromosoma y dominante? ¿Y qué nuevo poder llevaban, cuando comenzaron a criar a sus animales, a través de las arenas rojas de la Asgeel? Algo cambió, no solo en la tierra, sino en la sangre. En algún lugar entre 5.000 y 3.000 AC, ya que el resto del mundo todavía estaba plantando sus primeros campos. El Cuerno de África se convirtió en un reino de ganado. Y lo que llevaban, puede haber rediseñado los límites del antiguo África para siempre. Porque mientras las dinastías pastorales gobernaban tierra adentro, una fuerza diferente estaba surgiendo al borde del mar, una lo suficientemente poderosa como para atraer la atención de los faraones. Alrededor de 1500 a.C., los barcos de la 10ª dinastía de Egipto se lanzaron al Mar Rojo, no en la guerra, sino con asombro. Su destino era un lugar tan misterioso, tan mítico, los egipcios lo llamaron la tierra de los dioses. Batea. No era un reino de faraones o pirámides, sino uno de aroma, piel y especias. MYRRH árboles. Babuinos vivos. Oro, ébano, marfil, incienso. Animales exóticos dirigidos por jefes de piel oscura con plumas y cuentas, sus caras pintadas en las paredes del templo de Hatshepsut en Deir el-Bari. Mira de cerca. Los puntitas no se parecen a los nubios o libios. Se parecen a algo más. Algo inconfundiblemente familiar. Sus características, su postura, coinciden con las que todavía se ven en Somalia hoy. Y en 2020, la ciencia alcanzó el mito. Un equipo de investigadores rastreó los orígenes de los babuinos momificados que se encuentran en las nuevas tumbas del reino, no por apariencia, sino por isótopos en sus dientes. Y los resultados fueron claros.
Estos animales vinieron del Cuerno de África, de la costa de Somalia y Eritrea. La tierra del incienso era real. Lo que significa que Egipto no solo estaba mirando hacia el sur. Llegaba al sur, en un mundo próspero ya conectado por el mar, la sangre y la memoria. Y tal vez, en la familia. Porque mientras el comercio movió especias y animales, la genética también puede haberse movido. Las rastros menores del haplogrupo mtDNA M1 y U6, linajes que a menudo se encuentran en los restos egipcios antiguos, aparecen hoy en líneas maternas somalíes. Pequeño, sí. Pero real. Posiblemente transportados a lo largo de los vientos comerciales o metidos en los úteros de hijas puntite, enviados al norte con sus perfumes y dioses. Pero eso plantea una pregunta mucho más profunda que las rutas comerciales. Si estos dos mundos intercambiaron más que los bienes. Si el Cuerno dio a luz al despeje y el despeje se puso cara a cara con Faraón. ¿Podrían Egipto y Somalia compartir un antepasado común? ¿Podrían sus líneas de sangre una vez haber sido uno? ¿Podrían Egipto y Somalia compartir una línea de sangre más antigua que los faraones? Porque todo lo que construyeron, pirámides, dinastías, jeroglíficos, se remontan a susurros aquí en la bocina. En 2003, el genetista SOY Keita sorprendió el campo identificando el ADN M35, la raíz del padre de los antiguos gobernantes de Egipto y los clanes somalíes. Pero no era la misma rama. En Egipto, M78. En Somalia, V32. Dos hermanos, con un padre compartido, nacidos en el este de África, no a lo largo del Nilo. Esto no es conjetura. Momias antiguas de Egipto pre-dinástico, que hacen alrededor de 3500 a.C., Kerie M78. Mientras tanto, casi el 80% de los hombres somalíes hoy llevan V32, según encuestas de genética de población de 2005. Significa. La bocina puede haber dado a luz al hombre que fundó el linaje del faraón. Y la historia materna es igual de profunda. El haplogrupo mitocondrial M1, un marcador subsahariano raro, se cultivó en restos egipcios ya en 3300 a.C. Las mujeres somalíes también llevan subtipos raros de L3, variantes que se encuentran en las tumbas egipcias neolíticas, sugiriendo flujo de genes bidireccionales. Este no es ADN de comercio. Es una piscina ancestral compartida. Pero, ¿cómo seguiría la genética? A través del idioma. Ingrese a Afro-Asiatic, una familia lingüística que vincula somalí, antiguas lenguas cusíticas egipcias e incluso las primeras idiomas semíticos. El lingüista Christopher Eret coloca su cuna en el corredor de Nilo y Achanal alrededor de 6000 a.C., mucho antes de Mesopotamia. Entonces, la civilización que siempre hemos adorado, Egipto, no ha sido la historia de origen después de todo. Puede haber sido la descendencia. Mientras los faraones tallaban sus nombres en piedra, los elementos de sus primeros linajes paternos y maternos pueden haberse derivado desde aquí, al sur del Mar Rojo. La cultura construyó al norte, pero los genes que fluyen de norte a sur. Ahora, esta corriente genética no terminó con los faraones. Se profundizó. Porque mientras Egipto dio forma al mundo en piedra, el Cuerno estaba formando en silencio el genoma de un pueblo que sobreviviría a los imperios. Y pronto, otra ola se lavaría sobre esa línea de sangre. No del Nilo. No del Sáhara. Pero desde el mar. En algún momento en el primer milenio A.C., mucho antes del Islam, mucho antes del ascenso de la Meca, los barcos comenzaron a llegar a lo largo de la costa irregular de la bocina. Hals de madera tallados. Velas llenas de incienso. ¿Su idioma? South Arabian. ¿Su tierra natal? Saba, el antiguo reino de Seba. Trajeron el comercio. Especias. Arquitectura.
Inscripciones de piedra grabadas en el guión Sabaean, todavía visible hoy en ruinas como Eis, un antiguo puerto desmoronado en la costa del norte de Somalí. Pero dejaron algo más atrás. Dentro del ADN de los somalíes modernos, aproximadamente el 10% de los cromosomas y llevan un marcador tranquilo, haplogrupo T específicamente, TM184. Una firma genética una vez común en el antiguo Yemen y Arabia Felix. No vino con la guerra. Vino con comercio, y tal vez, con el matrimonio. Pero el misterio es más profundo. Porque mientras los constructores de Sabaean dieron forma a la costa, erigiendo templos, almacenes, vigilantes, el alma somalí permaneció intacta. El idioma se mantuvo cusítico. La fe, todavía tradicional. El genoma absorbió un goteo de té, pero la lengua nunca se volvió semítica. Una contradicción. Tocado, pero no transformado. Estos hombres árabes, su sendero genético apunta a alrededor de 150 a.C., alineándose con la edad de oro del Mar Rojo. Roma a la India. Egipto a Aksum. Y Somalia, en el mismo centro. Entonces, mientras los pastores internos gobernaban la tierra con EV32, se formaba una nueva clase por la costa, comerciantes, marineros, quizás sacerdotes, que llevaban linajes de té de al otro lado del mar. Fue una fusión tranquila. Sin conquista. Solo contacte. Pero el equilibrio no duraría. Porque solo unos siglos después, llegó una nueva tormenta. No del comercio. No de líneas de sangre. Pero de la creencia. Una revelación que reescribiría la identidad, no solo en Somalia, sino en todo el borde del Océano Índico. El Islam se acercaba. Pero también reescribiría el genoma somalí. Y mientras las mezquitas de Mogadiscio se subieron al cielo, el linaje EV32 permaneció intacto debajo de la piel. Porque el Islam llegó a la creencia, pero no con la sangre. Desde el siglo VII, los comerciantes y académicos llegaron a las costas somalíes, Ceila, Berbera, Mogadiscio, todo empapado en el Islam en el siglo IX durante la Edad de Oro islámica. Conocido por las redes comerciales que se extienden desde Bagdad hasta Guangzhou. A los 1000, las ciudades portuarias somalíes eran centros de fe y comercio, sus mezquitas resonaban con llamados a la oración. Sin embargo, cuando los genetistas parecían más profundos, descubrieron que la historia no había cambiado tanto como era de esperar. Las tradiciones orales del clan, especialmente entre los Daro de Isaac, de los jeques árabes que llegan en el siglo IX o X, descendientes del profeta Muhammad. Esos nombres se convirtieron en linajes, entretejidos en la identidad somalí. Pero el ADN no miente. El cromosoma y cromosoma, el marcador clásico de la ascendencia paterna árabe, aparece en casi un 3% de los machos somalíes. Según las encuestas de genética de la población realizadas a principios de la década de 2000. Es un rastro. Un susurro, no una marea. Contraste con eso con un 77-81% que lleva el antiguo linaje EV32, y la imagen se agudiza. El Islam remodeló la cultura, pero no lavó los genes. Visualice esto, las mezquitas medievales de Mogadiscio, construidas con coral y yeso, reclinaron la orilla del Océano Índico, mientras los viajeros de El Cairo y Aden entraron. El guión árabe reemplazó las inscripciones sabaean. La ley islámica remodeló las aduanas del clan. Pero debajo de la superficie, el corazón se mantuvo igual. Las antiguas raíces cusíticas, forjadas en la bocina, hace miles de años, se mantuvieron fuertes. La tensión aquí es profunda, uno de los movimientos religiosos más influyentes del mundo, se reunió con una sociedad arraigada en un solo genoma dominante. La identidad se rehizo, no por conquista, no por matrimonio masivo, sino por creencia. Y sin embargo, esta no fue la última llegada. Porque después del Islam, llegó otro grupo, no con fe o banderas, sino cadenas. Trajeron una identidad que fracturaba el genoma somalí de una manera que ninguna religión podría.
Y su historia es la más difícil de contar. Porque a diferencia de los árabes, no llegaron por vela, sino por cadenas. En el siglo XIX, el comercio de esclavos del Océano Índico se había abrido camino en África Oriental. Las caravanas serpentaron tierra adentro desde Zanzíbar. Dobbs atraviesa aguas turquesas, llenas de comerciantes, sino con el robo. Decenas de miles de personas de habla bantú, tomadas de Tanzania, Mozambique, Malawi, fueron traídos al norte al sur de Somalia. No como comerciantes. No como misioneros. Como esclavos. Y sin embargo, sus cuerpos se quedaron. Sus hijos se quedaron. Pero su ADN permaneció inequívocamente extranjero. Los estudios genéticos modernos revelan la división con una claridad dolorosa. Somalí Bantus lleva el cromosoma IE1B1A, el marcador de las líneas paternas occidentales y de África Central. Su ADN materno a menudo pertenece a L2 y L0, ramas casi ausentes en las poblaciones somalíes nativas, que en su lugar tienen altas frecuencias de L3 y EV32. Dos grupos. Dos mundos genéticos. Una geografía. Incluso después de la abolición, la división permaneció. Los matrimonios mixtos eran raros. Las estructuras sociales mantuvieron las líneas afiladas. La identidad somalí, a base de feroz, resistió la fusión completa. El grupo de genes, notablemente, tercamente, se mantuvo homogéneo. Así que ahora viene la tensión más profunda. ¿Qué significa BEL, ONG? Para hablar el mismo idioma, vivir en la misma tierra, seguir la misma religión, y, sin embargo, le dicen que su sangre lo descalifica. Porque los somalí bantú son somalí en la cultura, pero no en el genoma. Y a través de las generaciones, la memoria de la llegada, de ser traída, no nacida, no solo la identidad, sino también la herencia. Incluso hoy, la distinción persiste. En apellidos. En posición social. Y en muestras de ADN, décadas después, aún llevan los ecos de una migración forzada. Pero si todas estas capas genéticas tocaron somalíes, cusítico, eurasiático, sabáe, árabe, bantú, ¿por qué el genoma somalí sigue siendo tan notablemente unificado? ¿Cómo resistió la fragmentación? ¿Y qué secreto todavía se esconde esa cohesión genética debajo de la superficie? Y enterrado dentro de ese código bien protegido, se encuentra una señal tan extraña que no coincide con ninguna civilización humana. Es un fragmento de tiempo profundo. Mayor que Arabia, mayor que Egipto, posiblemente del primer capítulo de la historia humana. Porque esto es lo que encontró la ciencia, más del 70% de los hombres somalíes comparten no solo un haplogrupo, EV32, sino marcadores y casi idénticos. Un estudio forense de 2005 lo etiquetó como el gamma del clúster E3B1. Es un cuello de botella genético tan extremo, solo visto en poblaciones de islas como las Islas Feroe o grupos tribales remotos. Pero Somalia no era remota. Las rutas comerciales se entrecruzaron en el Golfo de Adén. Los imperios se levantaron y cayeron. Llegaron esclavos. Llegó el Islam. Y sin embargo, a través de todo esto, el genoma masculino somalí apenas se movió. ¿Cómo? A través de siglos de endogamia con sede en clan. La estructura social somalí es parentesco con reglas de hierro, rastreo de linaje patrilineal, estricto, exógamo solo en alianzas raras. Gene Pulse permaneció local. Y este control social fosilizó la antigua mezcla, desde hilos eurasiáticos de 23.000 años hasta sangre pastoralista cusítica empapada en el arte rock de Laas Geel, en un núcleo genético irrompible. En el siglo XVI, los exploradores portugueses notaron un físico uniforme a lo largo de la costa somalí, a pesar de la diversidad lingüística y cultural tierra adentro. Esa anécdota se alinea con la homogeneidad genética, confirmada por estudios modernos que muestran una diversidad de haplotipo y de solo 0.957, en comparación con 0.99 en Europa. Esto no fue aislamiento.
Era una fortaleza social, los códigos de clanes más fuertes que las fronteras, los reinos o las religiones. Pero aquí es donde el misterio se vuelve nuclear. Dentro de esa fortaleza, queda una sola señal genética débil. No rastrea para despejar. No se conecta con Arabia. No es neolítico ni islámico. Susurra de algo, de lo contrario. Algo anterior a todas las migraciones conocidas. Una señal más antigua que las arenas del desierto. Mayor que las antiguas civilizaciones del Nilo. Una firma de un origen que acabamos de comenzar a reconocer. Y plantea la pregunta. ¿Qué pasa si la verdadera historia del ADN somalí no se encuentra a las llegadas, sino en los ecos de las personas que no dejaron historia? Personas cuyos pasos se desvanecieron en la prehistoria, pero ¿de quién son los cursos de sangre hasta millones incluso ahora? La señal espera. Y la respuesta, lo cambiará todo. Porque enterrado en el genoma somalí, debajo de las capas de pastoralismo, comercio, conquista y clan, se encuentra un susurro de otra especie. Neandertal. Es débil. Poco menos del 1%. Pero está allí, en casi todas las muestras de ADN somalí estudiada en los últimos años. Y eso, es imposible de explicar sin salir de África. Verás, los neandertales nunca caminaron por la bocina. Nunca pusieron un pie al sur del Sinaí. Sus huesos se encuentran en Europa y Asia Occidental. Sus cuevas se extienden desde España hasta Uzbekistán. ¿Pero en África? Nada. Entonces, ¿cómo llegó su ADN aquí? Solo se ajusta una respuesta. Los antepasados somalíes no solo se quedaron. Se fueron. Hace alrededor de 50.000 a 70.000 años, un grupo de humanos tempranos cruzó el Mar Rojo, posiblemente del estrecho de Bab el-Mandeb, y ingresó a Eurasia paleolítica. Sobrevivieron a las edades de hielo. Montañas trepadas. Vivió junto a los neandertales. Y en algún lugar, entre Firelait y Fear, se entrelazaron. Luego, mucho antes de los faraones, antes de la agricultura, regresaron. El flujo de retorno es real. Estudios como Hodgson et al. 2014 muestran un componente euroasiático único en el genoma somalí, divergido del cercano oriente hace más de 23.000 años. Y con eso, vino el hecho. Aproximadamente 0.8% de ADN neandertal, invisible en la mayoría de los africanos subsaharianos, permanece en genomas somalíes. No es de Arabia. No es colonial. Es prehistórico. Lo que significa que el cuerpo somalí contiene el recuerdo de dos mundos. La sabana. Y la nieve. La cuna de la humanidad. Y el borde de la extinción. Pero también plantea una pregunta más profunda. Si el genoma recuerda todo esto, las migraciones, los sindicatos, los climas. Entonces, ¿qué más recuerda? No solo sangre, sino pensamiento. Porque la siguiente traza no es biológica. Es lingüístico. ¿Y si el ADN somalí lleva la voz de los neandertales? ¿Podría también llevar el primer idioma que haya hablado? Porque somalí es más que un idioma, es una cápsula de tiempo de vida. Una rama de Afroasiatic que nos vincula a los jeroglíficos en la piedra caliza, a los cantos proto-hebreos, incluso a los sellos sumerios de 3000 AC. Sus raíces se remontan al menos 8.000 años, a una comunidad que habla antes de escribir. Antes de los monumentos. Antes de que los imperios hicieran historia. ¿La revelación más grande? El genoma se hace eco de la gramática. Las encuestas genéticas, desde la genética lingüística de ERET hasta los laboratorios de ADN antiguos de 2022, muestran poblaciones que hablan afroasiátic comparten una mezcla única. Linajes profundamente africanos como L3 y EV32, mezclados con el flujo de fondo de los oeste asiáticos desde hace 23.000 años. Y ninguno lleva esa mezcla tan limpiamente como el ADN somalí. Aquí, la relación genética refleja el árbol lingüístico. En la bocina,
alemán 6000A. Y las mutaciones que definen la persistencia de la lactasa somalí, 2,500 BCE, o la onda de ganado neolítico, 4000 B. Coinciden con los patrones de cambio de lenguaje observados en la poesía oral y la tradición de clan registrada en el Gebra Maxamet del siglo XV. No es simplemente una coincidencia. La hipótesis: lenguaje y genes coevolucionados. Imagine esto: los pastores prehistóricos, que transportan tanto EV32 como una lengua afroasiática temprana, acampando bajo los toros pintados de la Asgel, diseñando su descendencia no solo para ordeñar ganado, sino para hablar en patrones que hacen eco de los antiguos ritmos del este. A medida que pasaron los siglos, los faraones aumentaron y cayeron, el comercio de Seba prosperó alrededor del 1 grado centurio A.C., y el Islam reestructuró la identidad. La lengua somalí sufrió su estructura anclada por la ascendencia, su cadencia moldeada por la migración. Entonces, cuando rastreamos las raíces de egipcio, hebreo, árabe, incluso bereber, podríamos estar rastreando hijastros de esa antigua tribu de habla somalí. En Sangre Somalí, no solo estamos leyendo la genética. Estamos leyendo una piedra de Rosetta. Un cifrado codificado en genes y gramática. Podría ser el enlace vital único, desde los nómadas migratorios, a través de la divergencia afroasiática, hasta las primeras chispas de escritura en papiro. Si el ADN somalí realmente une a África y Asia, ¿podría también unir el silencio a la primera voz de la civilización? Porque en algún lugar de ese código se encuentra el comienzo de nosotros.